Buenas tardes, estimados alumnos. Esta tarde damos inicio al ciclo de clases virtuales. La idea es que sea una clase bastante dinámica y participativa, donde ustedes puedan participar, para la redundancia, y poder disipar sus dudas de acuerdo a cada uno de los temas. La dinámica va a ser la siguiente. Los primeros 40 minutos vamos a tener una clase teórica en la cual yo les voy a explicar el tema que está basado en el sílabus, conforme se los hemos entregado, el primer tema del sílabus, y la segunda hora nos vamos a enlazar y vamos a estar todos juntos conversando vía online para disipar las dudas que queden acerca del tema. De la misma manera va a ser en las horas prácticas, dado que nuestro curso tiene un día, 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Las prácticas van a ser eminentemente online, participativas, sincrónicas, donde ustedes podrán conversar conmigo a través de este medio o de alguna otra plataforma que ya le estaremos mencionando. Entonces, sin más que decir, empecemos. A ver, todos deben estar viéndome. Perfecto. Ok. Como podrán ver, está apareciendo mi nombre. Yo soy el profesor Víctor Sotelo y vamos a llevar el curso de filosofía. Ok. Y vamos a pasar un video al inicio motivador, pero voy a dejar el video para el final. Por ejemplo, acá tenemos una imagen y no sé qué podemos pensar acerca de la imagen. ¿Qué les puedo contar acerca de la imagen? ¿Qué piensan ustedes? Les voy dando algunos datos para determinar quién es este señor al que vamos a hacer referencia hoy. Por ejemplo, de él se dice que transmitió su enseñanza de manera verbal, o sea, a través de la palabra, ¿no? Hablaba mucho este tipo. ¿Qué más podemos decir de él? Que no dejó nada escrito, no dejó nada escrito. ¿Ya tengo una idea quién podría ser? ¿Quién se les ocurre? No dejó nada escrito, todo lo llevó a través de la palabra. Mm, Dice que sus enseñanzas llegó a nosotros gracias a sus discípulos. Interesante. O sea, sabemos de él por personas que hablaron de él. Dice que suscitó la envidia de los que se decían sabios y fue condenado a muerte. ¿Ya tienen una idea quién es? A ver, vayan pensando en casa. ¿Quién cree que es este personaje del cual hoy vamos a hablar de él y de las personas que hablaron acerca de él? A ver, ¿tienen alguna idea ustedes quién podría ser? ¿A quién nos referimos? Vamos a descubrir la incógnita, a ver si le achuntaron. Bueno, ¿quién es él? Algunos dijeron, es Jesús. No, muchos pensaron que era Jesús. No, nos referimos al viejo Sócrates, al maestro Sócrates. Quizá el primer maestro, el primer pedagogo, que vamos a hablar más adelante acerca de un método que él inventó, que no adelanto nada, vayamos más adelante. Hablemos un poco para poder hablar de Sócrates tenemos que hablar quién era, ¿no? Si hablamos de la cronología, nació en el siglo V, exactamente en 470 antes de Cristo en Atenas, y muere a los 390, en el 399 antes de Cristo. Eh, Fácilmente tenía pues 71 años, ¿verdad? Relativamente joven.
¿De dónde venía Sócrates? ¿Quiénes eran sus papás? Bueno, su papá era Sofronisco, ¿no? Que era un escultor, trabajaba en las canteras, pero el papel más importante en la vida de un niño, y siempre creo que es así, es la madre. Y entonces su madre, Fainarate, juega un papel muy importante en la vida de él. ¿Qué cosa era Fainarate? Fainarate se dedicaba a ayudar a dar a luz, es decir, no era una obstetra, no era una ginecóloga, no existía eso en ese tiempo, era lo que comúnmente llaman en los pueblos hasta hoy en día, era una comadrona. Y después Sócrates, que quería salir rápido de su casa, se casa con una viuda muy millonaria, mucho mayor que él, y que se llamaba Jantipa. Así se llamaba, Jantipa, que se puede escribir con J o con X, Jantipa. ¿Qué más podemos decir del viejo Sócrates? Que ha tenido buenos y malos divulgadores, que han hablado de él bien, que han hablado mal de él. En el caso de las dos personas negativas que hablaban de él, Genofontes y Aristófanes, si ustedes los recuerdan, son los que escriben la comedia griega. Y el más conocido es Aristófanes en una obra muy famosa que se llama Las nubes, donde el personaje Sócrates hace una especie de loquito que está hablando por la calle cualquier cosa. O sea, la única intención que tiene Genofontes y Aristófanes es ridiculizarlo, pues como ponerlo como un payasito, ¿no? De la época. Pero dos personajes sí lo alaban, uno más que otro porque fue su discípulo directo, que es el conocido Platón, el discípulo directo, que será motivo de conversación de otro tema exclusivamente de Platón, pero no podemos dejar de hablar de Platón, puesto que él en todos sus textos habla de su maestro Sócrates. Entonces, es más, hay un texto muy, muy importante donde define y aclara toda esta cosa que le pasó a Sócrates, todas estas vicisitudes que tuvo en la vida y que lo llevó a la muerte. Pero estoy adelantando cosas, sigamos. Quiero recordarles también, este sigue siendo el viejo Sócrates, otra pintura, otro dibujo acerca de Sócrates. Voy adelantando que este PPT va a estar en sus correos, va a estar también en alguna otra plataforma como de pronto Facebook, ya le estoy comunicando. Y aparte del video, que si no podemos, si nos dan el tiempo, pasamos el enlace al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver, o también va a estar subido en Facebook. Hay unas lecturas que están en PDF que refuerzan lo que estamos conversando en estos 40 minutos y otra lectura que me gustaría que la hagan para la discusión de la clase práctica, que el texto se lo voy a mencionar conforme vaya recurriendo los minutos de la clase. Vamos a ver, ¿cuál es la temática básicamente de Sócrates? ¿De qué hablaba Sócrates? Sócrates decía que buscaba al hombre, que estaba en búsqueda del hombre. ¿En qué sentido el hombre? Sócrates hablaba que era el hombre que lo diferenciaba de otros seres, el hombre que tenía alma. Y era gracias al alma, o a este llamado psique, ojo que esa palabra psique es interesante, lo van a ver después, psique, alma, ese psique es la etimología de la palabra psiqueología o psicología, que después va a ser como el estudio del alma, ¿no? Que posteriormente con el tiempo va cambiando a un tema netamente de estudio del comportamiento individual, pero el origen, la etimología de la palabra viene de ahí, psique, estudio del alma. Eh, Sócrates pensaba que gracias al alma el hombre podría convertirse en virtuoso. ¿Y qué cosa era convertirse en un hombre lleno de virtud? Que las cosas las haga bien, que esté en búsqueda del bien común, ¿no? Que busque el bien. Sócrates no comprendía por qué habían personas que podrían ser malas y dio una explicación interesante. Decía pues que aquellas personas que actúan mal no es porque sean malas, sino porque es
por la ignorancia, por su falta de conocimiento, porque aquella persona virtuosa que llega al verdadero conocimiento y una vez que conoce el verdadero conocimiento, conoce la verdad, entre comillas, no creo que quiera hacer la maldad. Es decir, que la maldad es la ausencia del bien o el desconocimiento del bien. Entonces, la temática básicamente de Sócrates era esto, que el hombre en la búsqueda de la virtud, de buscar hacer bien las cosas, de llegar a ser virtuoso y llegar a la verdad. Ese era todo el rollo básicamente de Sócrates. Y el trabajo era netamente con hombres. Hombres en el sentido no de género, sino de especie. Si bien es cierto, no había muchas filósofas, pero sí las sabías, que en su momento vamos a tocar y ver algún video de alguna filósofa importante. Casi todo esto era un quehacer netamente masculino en la época, algo machista que con el tiempo se fue cambiando para bien, ¿no? Vamos a ver cuánto aporte tienen los griegos a nuestra generación y que no lo sabemos, ¿ah? Que no lo sabemos. Incluso hoy en día yo puedo estar dictando clases, ustedes van a poder dictar clases y cobrar por dictar clase es un invento netamente de los griegos, que posteriormente se los fue. Entonces, estamos en esta temática de la búsqueda de la virtud, como podemos ver, ¿no? Que en griegos es arete, y virtud es hacer bien las cosas. Hablamos del método, modos, camino. La palabra método tiene que ver con el camino para algo, ¿no? Con ¿a dónde llego? ¿A dónde llego? Vamos a hablar en pedagogía, en siglos posteriores, o si es que ya no están llevando, la palabra métodos, ¿no? Métodos, que después viene el concepto de didáctica, pero el método significa el camino, ¿no? El camino. Ahora, este método socrático es muy interesante. El método socrático conocido por Sócrates es el método que se le denomina el método mayéutica o en griego mayéuticos, que significa parir, dar a luz. ¿Por qué le pone este método, este nombre a su método, Sócrates? Resulta, como habíamos visto en la lámina pasada, en la vista pasada, la mamá de, ¿qué cosa era la mamá de Sócrates? ¿A qué se dedicaba? Exacto, su mamá era partera, daba luz, ayudaba a dar luz. La mamá decía, yo soy tan vieja que y he dado a luz a tantos hijos que yo me puedo dar cuenta cuando una joven embarazada, su hijo va a ser fuerte o va a ser débil, o si en realidad va a vivir, o mejor que le ayudemos a abortar, para que no dé un niño enfermo, un niño que no pueda valerse por sí solo. Claro, tienes que entender la mentalidad de los griegos, que los griegos solamente subsistían los niños fuertes, sanos. A los niños enfermos los tiraban por la ladera. Trágico, ¿no? Pero eran así los griegos. Era más porque era una sociedad que estaba en constantemente guerra, incluso los atenienses, siendo una sociedad bastante culta, también tuvo que ir a la guerra. Y entonces no había lugar para personas discapacitadas, que lo llamaríamos en este momento. Este método, entonces, él lo comparó con el método de su madre, el dar a luz. Pero él decía, la diferencia es, mientras mi mamá, mi madre, trabaja con cuerpos y da a luz cuerpos y hombres sanos, yo trabajo con hombres, pero lo que doy a luz son conocimientos. Ayudo a que ese joven potencialmente fértil, un joven que tenga capacidades para que sus alumbramientos de conocimiento sean sólidos, yo lo ayudo. Y también me doy cuenta, porque ya estoy viejo, decía Sócrates, que cuando una persona está pensando algo errado y en lugar que madure esa idea errada, que va a ser un producto errado, algo inservible, lo ayudo para que lo aborte y tome otro camino. Ese método es el primer método pedagógico de la historia, el método mayéutica, que consiste en preguntar y repreguntar, hacer una pregunta y una refutación.
a lo que tú preguntas. El método mayéutico es el método famoso de preguntas y respuestas. Cuando tú le preguntas a un alumno, oye, dime tal cosa, y esperas una respuesta de él, y tú le refutas o le afirmas las respuestas para aumentarle el conocimiento o para cambiarle el conocimiento y ver su error, no estás haciendo otra cosa más que el famoso método socrático, el método mayéutico, ¿no? Y entonces, esta era la característica del método mayéutico, un sistema de preguntas y respuestas. Se dice que este método tenía algunos momentos, es decir, que Sócrates eh, se iba a buscar a las personas que decían que sabían. A Sócrates le gustaba cuestionar a dos tipos de personas. En un momento le gustaba molestar a los que dice se decían sabios, aquellos que se decían sabios, ¿no? Sócrates lo buscaba y llegaba con la mayor humildad del mundo. Le decía, maestro, yo sé que usted es el gran maestro Teodoro, maestro de la geometría, usted es el maestro Gorgias, el gran maestro de la retórica, y así de las diferentes artes o disciplinas que existían en la época, y he venido yo humildemente para que usted me enseñe. Y empezaba la tertulia, la conversa, ¿no? Y resulta que en el diálogo mismo, cuando Sócrates que decía, solo sé que nada sé, y por eso había venido famosa su frase, solo sé que nada sé, resulta que al terminar la conversación, que el que decía que sabía, terminaba diciendo, no sé nada. Y el que Sócrates, que había llegado todo humilde con este cuestionamiento de las preguntas, es el que realmente, entre comillas, sabía. Pero él decía que no sabía, que simplemente cuestionaba y que tenía una vocecita en el interior de él que le hacía ver que eso que está pensando el maestro está mal. Tenía una vocecita dentro de su cerebro que le avisaba cuando algo estaba bien o estaba mal y lo guiaba por el camino. Esa vocecita interior es lo que posteriormente va a denominar él como su daimon. Claro, en la modernidad ese daimon sería daimian o demonio, pero recuerden que los griegos no son cristianos y entonces ese daimian o daimon no es otra cosa más que una especie de angelito de la guarda que te avisaba, está mal, no, se está equivocando de tal manera. Entonces lo hacía pensar. Y por lo tanto era también divinidad, un dios. Y recuerde que vamos a ver por qué lo acusan, ¿no? Entonces, cuando este es el primer momento, cuando él va a los que dicen, maestro, que sabían, que decían que sabían y terminaban no sabiendo, a eso le han denominado la ironía socrática. Se vuelve irónico, yo solo sé que nada sé, y al final terminaba sabiendo más. Y el segundo punto que se muestra como maestro, como sabio, la parte del elencos, la parte de la refutación mental, la parte del pensamiento, la parte donde él se muestra como todo un maestro y que te hace pensar y te repregunta, pero no lo hacía cualquiera. Él tenía que darse cuenta que el discípulo a que, al que iba a cuestionar tenía ciertas, para usar términos modernos, tenía capacidades, ¿no? Era un tipo competente y que tenía que desarrollar ciertas capacidades para él poder dialogar, porque si no estaba entrando en letra muerta. Entonces era selectivo en cuanto a quién practicaba, o con quién practicaba este famoso método dialéctico. Estos dos momentos, la ironía y la parte, el elencos que se muestra como sabio. Ahora, eh, a Sócrates, al final, por esta gracia, es injustamente condenado a muerte. Y lo acusan básicamente de dos cosas. De dos cosas. Uno, por no creer en los dioses de la ciudad. Pero el cual él intenta refutar, dice, si creo en los dioses, ¿no? Creo en Zeus, creo en Hefaisto, creo en Gea, en Rea, Cronos y todos los dioses habidos por haber. Y es más, yo tengo un Dios
que se llama Daimon, que es un hijo de uno de estos dioses, el cual es el que me avisa a mí para yo saber cuando una persona se está equivocando, ¿no? No es que yo sea tan inteligente, no, sino que tengo una vocecilla por ahí que me sigue, que me hace ver cuando alguien se está equivocando o no. Y la otra, lo acusan por corromper a los jóvenes. Es que el tipo era tan impresionante que todos los jóvenes querían ser sus alumnos. El salón estaba lleno, lleno, todo el mundo quería escucharlo. Así como están ahora todos ustedes en línea escuchándome, algo así muy parecido, ¿no? Entonces, básicamente a Sócrates lo acusan de esas dos cosas, ¿no? De no creer en los dioses y de corromper a los jóvenes. Toda esta información se encuentra en un libro que escribe su discípulo que se llama Apología a Sócrates, que les voy a pasar en PDF para que lo lean completo. Estos elementos son importantes, ¿no? Los elementos que estamos viendo son importantes para poder entender esa lectura que le voy a pasar en PDF. Entonces, ahora nos vamos a este personaje que se llama Platón y famoso por sus diálogos. Ya vamos a dictar una clase exclusivamente acerca de Platón y sus diálogos platónicos. Tendríamos que empezar que su verdadero nombre no era Platón, sino era Aristóteles. Y le llamaban Platón, hay un mito urbano, por decirlo así. Podría ser que sea Platón porque tenía platos, en griego significa amplio. Algunos decían porque tenía la frente muy amplia, o ya medio cabezón. Otros decían que tenía los omóplatos muy grandes, porque todos los griegos hacían ejercicio, porque tenían la idea de pues, que el alma, que era la parte intelectiva, el logo, donde vivía el logos, la razón, el pensamiento, la sabiduría, vivía dentro de un cuerpo físico y por lo tanto tenían que cuidar el cuerpo porque el cuerpo es el recinto del alma, ¿no? Entonces eran medio musculosos, hacían su gimnasio y de verdad también eran medio vagos, no trabajaban porque habían esclavos que tenían. Y entonces hay este tema de por qué es Platón, y algunos decían porque el tipo podía hablar de muchos temas al mismo tiempo, era muy amplio de temas, ¿no? Era un placer escucharlo. Y este fue uno de sus discípulos de Platón, que nace en Atenas en el 428 o 427 y muere pues en el 347 aproximadamente, ¿no? Esta información sacada pues del libro de Tomás Elisac, Leer a Platón, y página 48-49. Dicho libro que lo tengo y que si les interesa se lo puedo buscar. Y este tipo, a diferencia de Sócrates, que sus temas de Sócrates eran netamente antropológicos, preocupados por la esencia y el alma del hombre, Platón entra a otros temas como los temas de la ética, que es el comportamiento individual de la persona, y la política, que es el comportamiento del hombre en un grupo social. Adelantando un poco el tema, el discípulo de Platón, el mejor discípulo de Platón, que era Aristóteles, decía pues que los hombres somos animales políticos, somos, en griego decían, zoon politikon, porque la palabra político viene de una palabra griega que significa polis, ciudad. Por lo tanto, un político es un ciudadano. En ese sentido, todos nosotros somos políticos, somos ciudadanos, no somos animales que vivimos en el bosque, ocultos en cuevas, ¿no? En huecos, sino vivimos en una ciudad donde tenemos leyes, normas que respetar y que aprender a convivir. Eh, este, Posteriormente se ha dicho que los libros de Platón están separados en tetralogías, libros grupos de 4, pero que algunos libros están hechos solamente para el pueblo, para el común, y otros libros para personas iniciadas en filosofía que son muy complicados en entenderlo. O sea, Platón clasificaba a sus lectores de alguna manera. Ah, como habíamos dicho, la doctrina socrática que propone Sócrates, y esto lo sabemos, vuelvo a decir, gracias a Platón, en todos los libros de Platón se habla el personaje principal de los libros de Platón, y algo que creo que me olvidé decirlo, todos los libros de Platón, excepto Apología, están hechos en diálogos, es decir, que los personajes del libro interactúan como si fueran una obra teatral.
a veces muchos de los personajes son anacrónicos. ¿En qué sentido anacrónicos? Que pone a conversar a Sócrates con un matemático que vivió en el siglo, qué sé yo, 6, 7, ¿no? Con Teetetos, por ejemplo, un matemático geómetra, y que en tiempo real, Teetetos con Sócrates jamás se hubiesen conocido, ¿no? O sea, nunca se hubiesen conocido en la realidad porque eran de otros tiempos. Pero como Platón era un tipo estudioso, sabía qué pensaba Teetetos y sabía qué pensaba Sócrates, y en sus diálogos los ponía a conversar. Por eso son apasionantes los diálogos platónicos. Hermosos. Ponía a conversar a dos personas que están básicamente fuera de tiempo, nunca se conocieron, ¿no? Y entonces, este tema de la virtud, que es un tema tocado por Sócrates, ¿no? Donde el hombre posee el alma, y él explica así y que el alma es buena y perfecta y búsqueda del bien, el verdadero conocimiento, y ya le había dicho pues que cuando el hombre conoce, actúa bien y no actúa mal, y los que actúan mal son porque le falta conocimiento, ¿no? O sea, no porque sean malos, sino porque son ignorantes. Interesante esa postura. El hombre actúa mal por ignorancia. ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya los convenció Sócrates? ¿Ya los convenció Platón? Sigamos. Y bueno, y esto de la doctrina socrática, como le digo, el hombre y la psique, distingue pues porque el hombre, como habíamos dicho, el hombre posee alma a diferencia de los animales. Este concepto alma, en la modernidad podríamos decir, pues cuando ustedes dicen la racionalidad, ¿no? El hombre es racional, el animal es instintivo. Y por eso creemos que los hombres son mejores que los animales porque tienen la razón. Pero ¿saben qué hay una cosa, jóvenes? Producto de que el hombre tenga razón y pretender estar por encima de la razón de un hombre, por encima de la razón de otros hombres, es que se han generado grandes guerras, incluyendo pandemias, pensando que mi posición es mejor que la tuya. ¿Los animales hacen eso? Los animales si matan a otro individuo, difícilmente lo hacen por placer o por experimentar. Yo creo que lo hacen simplemente por alimentarse, ¿no? Como una especie de ley natural. Bueno, son cosas que deberíamos reflexionar. Y bueno, ya hablamos el tema del daimon socrático, esta especie de angelito de la guarda, ¿no? Que le avisaba cada vez, que avisaba a Sócrates cada vez que alguien se equivocaba. Hablamos del término mayéutico, de la frase de dónde viene, del tema de su madre. Acá dice que mi arte mayéutico es ideal como el de ella, la única diferencia es que mis pacientes son hombres, no mujeres, y que mi trato no es con el cuerpo, sino con el alma. Otra vez vuelve el concepto alma, la razón, el entendimiento, el logos. Recuerden mucho eso. Y bueno, entonces acá hay unos conceptos que deberíamos tener, como por ejemplo, ¿quiénes son los sofistas? Sofistas es una palabra peyorativa, un término discriminativo, mal discriminados, viene de sofos, que significa sabio. Recuerden que la palabra filosofía viene de dos palabras griegas, filo, amor, sofía, sabiduría. Y se dice que Pitágoras es el primer filósofo. A él le dijeron que él era un sofos, y él dijo, no, 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 yo no soy ningún sofo, no soy ningún sabio, sino soy un amante de la sabiduría, un filósofo. Y ahí nace la palabra filo, amor, sabio, sabiduría, un amante de la sabiduría, los filósofos. Y este término sofista es un término como decir los sabiondos, los sabelotodos. Pero gracias a los sofistas jóvenes, gracias a los sofistas, es que hoy, yo les dije al principio, ustedes pueden dictar una clase, yo puedo dictar una clase, porque los sofistas fueron los primeros profesores que cobraron por enseñar. Se iban a los mercados, a los puertos, había muchos comerciantes que no eran griegos, por lo tanto no tenían derecho a la educación por no ser griegos, venían pues de Caldea, Siria, Babilonia y de algunas otras islas del Hélade, y le decían a los comerciantes, que siempre los comerciantes han tenido dinero, y le decía, ¿tú quieres que tu hijo hable griego? ¿Tú quieres que tu hijo esté educado a la manera griega? Sí, este pechito le enseña, yo le puedo enseñar. Así tú le puedes enseñar así.
¿cómo es? Yo cobro tanto la hora. Y es así que los primeros profesores cobramos por enseñar. Gracias, sofistas. No eran tan malos como digamos, ¿no? Y bueno, ya vimos el tema de las acusaciones y al final de las vidas, acá están los personajes que acusaron a Sócrates, a pesar que se pudo haber escapado, ¿no? Y podemos llegar a la conclusión, vamos a leerla, dice Platón ha dejado testimonio en la defensa de Sócrates ante los cargos que le imputaron, no consiguió convencer a sus acusadores y fue condenado a la muerte. Antes que huir, prefirió obedecer las leyes de la ciudad y beber la cicuta, que le ocasionaría la muerte, tras conversar durante un buen rato con sus amigos sobre la inmortalidad del alma, que es otro tema, la inmortalidad del alma. Algún día podemos conversar este tema de la postura platónica. Sócrates no quiso escaparse, dijo yo soy un ciudadano, los jueces tomarán una decisión correcta, yo no he hecho nada malo y me someto a las leyes. Se sometió a las leyes y lo mataron. Pudo haberse escapado, pero él creía que un hombre debería enfrentarse a las leyes y que como los hombres, los jueces eran hombres dignos y virtuosos y producto de esa virtud iban a llegar a la verdad. Y la verdad era que él no había hecho nada malo. Se confió en eso y lo mataron. Le dieron de beber la cicuta, ¿no? Y mataron a nuestro querido Sócrates. Bueno, eso es la clase de hoy. Vamos a ver si podemos este, poner el videíto que yo quería que vean. A ver, déjenme probar, por favor. Y vamos a ver si es posible pasar el video. Okay. A ver, yo creo que sí. Acá va. Ok. Sócrates, el pilar de la filosofía. Sócrates es un personaje importante para la filosofía. Él se encargó de cuestionar todo lo conocido por los antiguos griegos. Un personaje que buscaba el conocimiento verdadero a través de una serie de preguntas, preguntándole a cualquier tipo de persona acerca de temas como la virtud, la belleza, el bien y el mal. Los sofistas, que eran los maestros que cobraban por sus enseñanzas y poseían sabiduría, fueron interrogados por Sócrates en varios encuentros. Él se encargaba de preguntarles acerca de su conocimiento, pero al final se daba cuenta de que estos no sabían lo que decían. Creo, jóvenes, que tengo algunos pequeños problemas con el audio. Creo que el video es muy pesado y hay problemas con el audio. Pero no se preocupen, en este mismo momento solucionamos y les estoy mandando el audio por todos los medios convenientes que existen. Voy a tratar en este momento también de subir este audio a mi página personal de Facebook y a través del Facebook les mandaré el enlace para poder que aprecien el video en casa. Y tenemos una prueba, jóvenes, de autoevaluación que me va a llegar la respuesta automáticamente. No se copien porque a cada uno le va a salir un examen diferente. El enlace todo le va a llegar al WhatsApp, al grupo que tenemos, le va a llegar al correo y le va a llegar a su Facebook. De todos los medios posibles de comunicación los vamos a tener. Conmigo nos veremos la próxima semana, perdón, nos vemos en 2 días, la clase práctica. No se olviden, tenemos que estar presentes mediante este medio. En esa clase práctica, ustedes tienen que, uno, haber visto el video, dos, haber leído, porque si no, no van a participar. Yo los voy a preguntar uno por uno preguntas de la lectura y del video. Espero que haya sido de su agrado esta clase y nos vemos en un par de días. Gracias con todo.